Estimados compañeros, me presento, soy Marina de Política Mamoni y voy a hablarles del tema de forja. eh, Forja en la materia de mecánica de fabricación. Ok, disculpen, aquí está, forja. Eh, bueno, para forja tenemos eh, un ejercicio. Ok, ya se cargó la pantalla. Este es forja. Aquí tenemos ciertos elementos para forja, que es el yunque, el combo y tal vez la ayuda de una fragua. En el caso de forja tenemos eh, para el área de un cilindro, para el volumen de un cilindro, les adelanto que en el ejercicio que vamos a usar vamos a necesitar tanto el área de un cilindro como el volumen del cilindro. Por eso tengo estas fórmulas aquí. Y también tengo la fórmula de un diámetro despejado y eso va a ser bastante fácil para el ejercicio que viene. Tenemos la deformación, que es logaritmo natural sobre la altura inicial sobre la altura final. Tengo un esfuerzo medio, es la fórmula de un esfuerzo medio, que es que tenemos la K, que es la constante de, de resistencia del material, por la deformación elevado a la N. N es la constante de endurecimiento del material. Factor de forma, en aquí las variables que tenemos son el coeficiente de fricción, que es el mu, tenemos el diámetro y sobre la altura. Son variables que van a cambiar. Tenemos la fuerza inicial. En esta operación de forjado se utilizará una pieza cilíndrica. Y como les decía, en la que se aplica una operación de revenido. La operación de revenido es una operación que se hace en frío, en temperaturas frías. Y eso hace que nuestro coeficiente de fricción sea 0,1. Las dimensiones de inicio de la pieza son iguales a una altura de 70 milímetros. Bueno, nuestra altura inicial es 70 milímetros. Además de su diámetro será 55 milímetros. Este será nuestro primer diámetro inicial. La operación de presión gradual. Presión gradual. Esta placa que va a presionar nuestro elemento va a ser gradual en cuatro alturas que nosotros vamos a coger. Bueno, su altura final dice que va a ser de 35 milímetros. Para este fin, la hoja de calidad de la pieza indica un coeficiente de resistencia. Esto es K a 350 megapascales. Y un coeficiente de endurecimiento que es N igual a 0,17 eh, adimensional. La temperatura de trabajo determina la temperatura de trabajo y asimismo toma el valor de coeficiente de fricción para esa temperatura. Como les decía, la temperatura de trabajo va a ser para una operación de revenido y en esta operación de revenido la temperatura de trabajo es una temperatura baja. Entonces vamos a tomar un coeficiente de fricción de 0,1. Además, se pide calcular la fuerza necesaria inicial y final del proceso. Elija dos valores intermedios. Esos valores los vamos a coger después y calcule dimensiones en esos instantes. Las dimensiones que vamos a calcular son el diámetro y el área. Bueno, datos. Tenemos datos de revenido de 150 a 600 grados centígrados. Esta es una temperatura baja. Esto hace que nuestro coeficiente de fricción sea 0,1. Nuestro diámetro, nuestra altura inicial es 70. Nuestro diámetro inicial es de 55 milímetros. Nuestra altura final va a ser de 35 milímetros. Y las constantes de resistencia y endurecimiento. Tenemos un esquema de cómo va a pasar este proceso de compresión de este elemento cilíndrico. Aquí vemos cómo las alturas van a cambiar para cada momento, también los diámetros van a cambiar para cada momento. Y comenzamos con la deformación volumétrica. Esta deformación volumétrica es un volumen constante. De volumen final va a ser igual al volumen inicial. Conocer los volúmenes
Para un cilindro sería su altura por el área. El área tenemos esta fórmula, simplemente reemplazamos esto en vez del área, queda como esto y tenemos nuestro volumen inicial y queda así. Aquí reemplazamos datos con nuestro primer valor, que es nuestra altura inicial y nuestro diámetro inicial, y nos va a dar este volumen del cilindro. Con este volumen del cilindro que no va a cambiar a lo largo del ejercicio, calculamos nuestro diámetro de final. Como les decía, aquí tenemos ya nuestra fórmula despejada. El volumen del cilindro no va a cambiar. La altura es la final, 35 milímetros. Y calculando todo eso nos da un diámetro de 77,78 milímetros. Y debemos calcular esta. Con ese diámetro calculamos el área. Con esta fórmula reemplazamos el dato y nos da que el área es 4.751 milímetros. Debemos repetir este proceso tanto para el diámetro como para el área, con estas dos fórmulas que tenemos. Entonces nos damos cada instante en alturas. Primero vamos a tener una altura de 60 y otra altura en 45. Tenemos sus respectivos diámetros y calculados para cada momento. Solo va a cambiar este valor de acá abajo. Y después de eso vamos a usar esta fórmula para calcular el área de cada uno de ellos. Aquí tenemos una tabla mostrando que a medida que la altura va a bajarse, va a disminuir, el diámetro va a aumentar. Y asimismo, el área también va a aumentar a medida que el diámetro aumente. El volumen va a ser constante. La deformación es igual a la altura inicial menos sobre la altura final. En este caso tenemos una altura final, vamos a ponerle de 1 milímetro menos de la altura inicial. Porque si ponemos esta altura, como nuestro cilindro va a estar simplemente en contacto con la pieza que lo va a aplastar, no va a haber una deformación porque solamente va a estar en contacto. Y lo que queremos es que tenga una pequeña deformación. Y esta pequeña deformación va a ser de 1 milímetro. Por eso es 70 y su deformación final va a ser 69 milímetros. Y así tenemos esa deformación que es 0,014. Teníamos que realizar este cálculo para cada una de las deformaciones. Aquí vemos la altura inicial 70, la altura final 60. Para esta deformación, una altura de 60, su altura final de 45. Y para esta última deformación, una altura de inicial de 45 y su altura final de 35. Cada uno de los valores calculados me da estos datos. El esfuerzo medio se calcula con esta fórmula de la constante de resistencia por la deformación, que es para cada momento, como ya lo sacamos, y n es la constante de endurecimiento. No va a cambiar K ni N, pero sí va a cambiar el esfuerzo de la deformación para cada momento. Entonces, realizamos los cálculos para el primer momento es este dato. Seguimos con los cálculos para el segundo momento es 254,65. Para nuestro tercer momento es de 283 megapascales y para nuestro último momento es 276 megapascales. Tenemos que calcular el factor de forma. El factor de forma tenemos como variables el diámetro y la altura para cada momento. El coeficiente de fricción va a ser 0,1 como para este proceso de revenido que se hace en un proceso, es un proceso de temperatura fría. También calculamos, reemplazamos los datos y nos da este primer factor de forma para nuestros primeros datos de nuestro diámetro de 50. Esto ya es para nuestro segundo momento, nuestro diámetro de 59 y nuestra altura de 60. Tenemos que calcular para los otros dos siguientes momentos. Y aquí lo calculamos, las factor de forma nos da de 1,06 y de 1,08. La fuerza inicial ya tenemos que calcular por el factor de forma, por el esfuerzo medio, por el área de contacto. El área de contacto es la cara de un cilindro, entonces necesitamos esa área. Calculamos por el esfuerzo inicial, que nos da esta fuerza en newtons, y hacemos esto para los diferentes momentos también. Para el segundo momento es 727.000, 727.000
95 newtons. Y así debemos hacer con cada momento que nos dieron, que nos tuvimos que dar. Y aquí tenemos una tabla mostrando lo que es el área de cada momento que ven que han crecido. La deformación también ha crecido, excepto en esta parte donde es el último momento donde ya no puede deformarse, tiende a no querer deformarse ya. El esfuerzo medio igual se ve que va a bajar, ya no va a haber tanto esfuerzo, y el factor de forma es el que va a subir, y la fuerza inicial es la que va a aumentar drásticamente, porque a medida que esta altura sea más pequeña, vamos a necesitar una fuerza inicial más fuerte, pero, se- pero no vamos a poder llegar a ese lugar por este esfuerzo medio y por esta deformación que ya no van a querer deformarse más. Bueno, eso sería todo.